Charlas Cazul con Mónica Maristain. Presenta Jorge Gudiño. Es escritor y académico mexicano. Entre sus principales publicaciones se encuentran Los trenes nunca van hacia el este, Con amor, tu hija, ganador del premio Lip de novela, Instrucciones para mudar un pueblo, Justo después del miedo, Tus dos muertos, y 7 son tus razones. Desde 2004 conduce La Tertulia, una revista radiofónica dedicada a la literatura. También es colaborador de diversos medios impresos y digitales. En la charla Cazul de hoy, Jorge Gudiño conversa acerca de su más reciente libro, Yo soy el otoño. Jorge Alberto Gudiño, con Yo soy el otoño me parece que no solamente la filosofía, sino también la poesía están en esta novela, digamos, ¿no? Me parece que está, no sé, me parece que es mucho más para las mujeres, no sé por qué, lo siento así. Uy, bueno, justo eso nunca lo había pensado y que lo digas me pone de muy buen humor, pero sí, me pone sobre todo de muy buen humor porque eventualmente a veces se corre el riesgo de que uno lo califiquen como autor anti algo o autor de Sí. determinadas posturas que además, al menos como persona, no lo soy. Y que me digas las dos cosas me entusiasman muchísimo, que me digas que es para mujeres y que me digas que está cerca de la poesía me pone de muy buen humor. Ahora, Yo soy el otoño, de hecho, es un título poético, finalmente, ¿no? Sí, eso sí me queda claro y tiene que ver, no sé si me salga, pues yo no soy poeta, con una preocupación que siempre he tenido en torno al lenguaje y que, bueno, pues si se va depurando con los años, al menos no solo se me van pegando los vicios, sino que alguna cosa buena pasa. La preocupación por el lenguaje tiene que ver exactamente con cómo uno ve la novela negra, ¿no? Hay veces que me cuesta mucho hablar con los autores de novela negra ya instituidos, porque pareciera ser que se rigen solo por el género, digamos, y no van un poco más allá. Ya lo hemos hablado tú y yo a esto, digamos, y en este sentido me da la sensación de que esto ya no es solo novela negra, es una preocupación que va por las palabras y que va por las cosas que nosotros podamos pensar a partir de determinados hechos. Sin duda, y es algo que a mí me interesa mucho y que me interesa mucho incluso independientemente de mi obra. A mí nunca me ha gustado, aunque lo he hecho por cuestiones profesionales, pero no lo hago al menos cuando soy lector, etiquetar las novelas. Ahí yo que soy lector desde niño, pues no me fijaba si una novela era negra o policíaca o rosa o romántica o narconovela. Yo las iba leyendo, las iba consumiendo y había unas que me gustaban, había otras que no me gustaban, Claro. E incluso antes de saber por qué o de poder dar razones por las cuales me gustaba una cosa o la otra, el asunto es que tenía que ver con esta idea que iba más allá del género, ¿no? Yo leo porque me gusta y ya después uno puede empezar a poner esas etiquetas y a veces me parece que en muchos momentos son más para satisfacer dos razones. La primera, los estudios literarios, ¿no? Toda esta parte de la academia que entonces es más fácil englobar, qué sé yo, la novela romántica del siglo XIX en un solo curso que todo lo que se escribía, ¿no? Y por el otro lado también hay un asunto mercadológico, ¿no? Relacionado con, ahora vamos a acomodar estos libros acá o allá para que los lean tales o cuales lectores. En otras Pero novelas... sí, perdón, si consigo romper esa idea del género, bueno, yo estaré encantado. Claro, exacto. Siendo otras novelas tuyas donde te centrabas más en el paisaje, más en el pueblo, más en las costumbres, esta es una novela de personajes. Es una novela de Yuriel, es una novela de Macarena, digamos, donde uno ve exactamente qué es lo que les pasa a ellos y cómo sobreviven a esos hechos. Sí, así es. Son 3 personajes muy marginales que además tienen motivaciones muy, muy diferentes y que viven en medio de sus propias contradicciones, ¿no? Santos, para empezar, con el que probablemente sea el más sencillo, quiere vengarse por la muerte de su hermano y de todos los miembros de la banda, y probablemente es la más simple y la más legítima de las ambiciones de esos 3 personajes, ¿no? Porque
aunque no estemos de acuerdo con sus métodos, aunque no estemos de acuerdo con la violencia y sabemos que la violencia no se combate con violencia, también nos resulta natural una reacción tan visceral como la que tiene Santos, ¿no? Y en cambio, Juriel es alguien que se cuestiona más las cosas, que está pensando en, bueno, es que los mataron a todos menos a mí, entonces el que sigue soy yo, en una de esas más que vengarse conviene huir, al tiempo en que está preocupado por la chica de la que está enamorado o por la que siente una atracción, que claro, una atracción adolescente siempre es amor, ¿no? Amor Sí. muy, 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 muy intenso. Y probablemente la más compleja de las tres sea la propia Macarena, ¿no? Que partimos de una visión casi infantilizada de ella, que está en esta transición de la mayoría de edad y Que no demás. sabemos al principio si se salva o no, digamos, ¿no? Porque esa es otra de las cosas que le pasa a Juriel, ¿no? Que la va buscando, digamos. Sí, exacto. Pero luego probablemente Macarena se va volviendo un personaje más oscuro y cada vez más oscuro, e incluso un poco siniestro, porque pues se deja seducir por el poder, ¿no? Y pese a que la novela está casi todo el tiempo narrada sobre la cabeza de Juriel, pues claramente Macarena es coprotagonista, ¿no? Tan es así que la portada pues no es ella, pero podría serlo, ¿no? Sí, podría serlo. Fundamentalmente lo de Macarena me parece que tiene que ver con el sexo, digamos, ¿no? Este sexo que a Julián le entorpece al menos definir al principio, ¿no? Pero esa edad, claro, no, exacto. Sí, ¿no? sí. O sea, a esa edad sí hay el enamoramiento, quizá sí hay una parte de idealización romántica que probablemente es muy sofisticada, ¿no? De pronto decimos, porque somos adolescentes atormentados a los 14, 15 años y hemos leído alguna novela y decimos, claro, el amor es esto. Claro. Pero en realidad no, en realidad quizá a los 18, 19, 20 años que tengan ellos, pues el amor es un montón de pasión, un montón de hormonas, un montón de deseo, y también esta idea de parte de Juriel al menos de recuperar lo perdido, ¿no? Porque si bien él era en parte el que podría haberla salvado, también fue quien la perdió a manos del líder de la banda, de Tito, ¿no? Y ahora que Tito está muerto, pues ahí existe esta posibilidad de recuperar a la mujer con la que, no lo sé, si no es amor, al menos ha fantaseado mucho. Ahora, ¿no sientes también que Macarena tiene como una, sobre todo en las escenas de sexo que tú describes, no tiene como más experiencia que Juriel, no tiene como más esa clave, digamos, sexual que la va a llevar al poder? Sí, yo creo que sí, y probablemente tiene que ver con un asunto de género, probablemente ella sabe mucho más que él por diferentes razones, pero también y sobre todo por una escena sexual en concreto, la descubrimos muy perversa, ¿no? Es decir, claro. A ella le excita no solo el asunto sexual, sino la narración de la violencia, o eso hace que vaya más allá, una perversión que es legítima como cualquier otra, en tanto es narración, y sin embargo sorprende de entrada a Juriel, ¿no? Juriel, pues, que en realidad probablemente sabe muy poco de sexualidad y para quien las cosas deberían ser muchísimo más sencillas que tener esta necesidad que enfrentar un acto narrativo al tiempo que está existiendo el otro. Porque con respecto a la violencia, yo ya no identifico lo que es la violencia del crimen organizado, porque me da la sensación de que los gobiernos hoy son muy violentos. Milei, por ejemplo, acaba de destruir una estatua del escritor Bayer. Acá está las fosas comunes. Entonces los gobiernos hoy, bueno, ni hablar de Gaza, ni hablar de Israel, ni hablar de todo esto, los gobiernos hoy son muy, muy violentos, ¿no? Entonces pareciera ser que hay como una violencia, entonces la violencia no se expresa con violencia, pero a mí me da la sensación de que la violencia hoy es todo lo que digamos es violencia. Sí, coincido contigo, quizá la diferencia que querría hacer, y es un matiz que pienso cuando construyo personajes, por ejemplo, tiene que ver con la intencionalidad de la violencia, ¿no? Es decir,
Santos se va a vengar. Santos y Juriel e incluso Macarena de pronto están en una situación límite que implica su supervivencia. Entonces, por llamarlo de alguna forma sin justificarlo, solo pretendiendo explicarlo, es una violencia defensiva. Las que tú mencionas son violencias ofensivas, ¿no? Son violencias para dejar claro quién es el más fuerte, quién es el más poderoso, para, incluso peor, lastimar al otro sin que haya razones. O sea, de pronto a un sujeto se le ocurre ordenar un bombardeo, pues, o sea, prácticamente desde ninguna perspectiva podría ser, ya no digamos justificable, incluso entendible, ¿no? Pero ese acto de poder es un acto que además, no sé, esto también podría ser un poco romantizador y no quiero ello, pero es una violencia que le queda ajena al responsable, ¿no? Es muy fácil decir, hagan esto y apartarse, que es diferente de esta otra de mataron a mi hermano, ahora yo solito voy a irme contra él, y porque es una estrategia de supervivencia, porque me estoy defendiendo, porque si no lo hago, el que sigue soy yo. Y creo que son dos discursos muy diferentes y dos intencionalidades muy diferentes. Pero coincido contigo, vivimos en un mundo cada vez más violento. Ahora, estas dos intencionalidades te ha quitado, me parece a mí, en esta Yo soy el otoño, como cierta condición que tú ponías siempre, la condición social, digamos. Sigo insistiendo que es una novela de personajes donde hay como una cosa muy cerrada con respecto a esta historia. Sí, bueno, sí me interesaba desde la primera novela de Susunaga e incluso Historia de las Cosas Perdidas, suceden en la Ciudad de México a diferencia de las novelas anteriores, ¿no? Que todas eran en un mundo así descrito, pero más o menos abstracto, que no tenía lugares específicos. Aquí quería que la Barranca funcionara incluso un poco como un personaje, por eso incluso hay una voz como coral que describe lo que sucede en la Barranca, me funcionaba como personaje. Pero es un territorio o es un universo que casi podríamos decir está en el poniente de la ciudad, está en esta zona, pero no es una Barranca en concreto de la Ciudad de México, ¿no? Es una mezcla de varias posibilidades, y lo que me interesaba allí era justo que en este universo cerrado, que solo tiene un acceso, que es complicado, etcétera, etcétera, no hubiera una autoridad, ¿no? Al margen de esta crítica a la autoridad de que probablemente es inoperante, o ya jugando mucho a la metaficción, pensar que Susunaga iba a ir a resolver el caso, cosa que no habría hecho él mismo porque no había nada que le conviniera. Me interesaba que en este territorio sin ley finalmente sí hubiera figuras de autoridad, porque así es como funciona, ¿no? Y estas figuras de autoridad que son casi míticas, el señor y cosas por el estilo, son quienes se encargan de señalar lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, dentro de esos señalamientos, luego podría parecer tentador o podría parecer sencillo calificar a los personajes como son marginales o como son delincuentes, son malos, sin considerar sus circunstancias, pero de pronto pues uno es capaz de enamorarse, el otro está buscando la revancha sobre su hermano, es decir, las relaciones son de cariño, las relaciones entre ellos son relaciones muy humanas, que ya da igual exactamente a qué se dediquen o cuál sea su condición socioeconómica, yo intentaba que fueran humanas. Ahora, con esta vez de venganza que siempre está en estas novelas, tú te aferraste mucho, digamos, ¿no? Esta cosa de generar venganza por lo que ha pasado. Y otra cosa es que no notamos a los personajes buenos de los malos. No es nuestro dilema, digamos. No es nuestro dilema y tampoco es el de ellos, ¿no? No es que ellos mismos se lo pregunten o ellos mismos tengan una preocupación moral del tipo, no fueron educados así. Básicamente no fueron educados por la propia Barranca, y esa educación es la educación de la supervivencia. Hay que hacer lo necesario, probablemente sin
causar dolor extra, ¿no? Pero más allá de eso, no hay, y eso también quería hacerlo, no hay todo este esquema de valores occidentales que damos por válidos nada más por el simple hecho de que fuimos educados en un concepto moral muy, muy, muy similar todos, ¿no? Pues esos valores probablemente sean muy cómodos y sean muy efectivos en determinadas circunstancias. Lo que hace, por ejemplo, que sea aún más criticable que un gobierno, que un Estado, que un aparato que sí los conoce, ejerza la violencia pervirtiendo todos estos valores, ¿no? Y que se acuse o que se castigue de maneras a veces atroces a quienes no tenían otra salida. Como si el sacrificio fuera una vocación que no aporta nada, dices en un momento. Como si la resignación fuera un sacrificio legítimo. Este personaje que va imponiendo todas estas frases, que son a veces muy letales y muy, muy recordables al mismo tiempo, eres tú, ¿cómo lo ves a él, digamos? No, yo no. Yo no hice nada. Yo no salgo ahí. Yo sí creo en ese asunto de la barrera. No, bueno, sí, evidentemente sí sale de mí, ¿no? Eso ni qué decir, pero no necesariamente estoy siempre de acuerdo con ello, ¿no? Porque, es decir, esta idea de el sacrificio con un objetivo claro, podría hacerlo el papá de Juriel, pero no podría hacerlo prácticamente nadie más dentro de esa barranca, ¿no? No hay esas relaciones para que valga la pena el sacrificio y ninguno de ellos es héroe, ¿no? Entonces es como esta voz narrativa que media dentro de la propia deontología de estos personajes o dentro de las propias experiencias o expectativas. No quiero llamarle filosofía de vida porque detesto ese concepto, ¿no? Ese concepto que suena tan a superación personal, pero finalmente es como el interlocutor o el mediador entre lo que piensan los personajes que no pueden expresar porque no tienen la manera de llevarlo a cabo y lo que se quería transmitir, ¿no? Es un recurso narrativo que en una de esas es medio tramposo, pero me funcionaba. Ahora, hay una ley de supervivencia entre los tres, digamos, ¿no? Esta cosa de sobrevivir frente a este estado tan caótico que hay al lado. Eso a mí siempre me conmueve y siento yo que la vida es para vivirla, digamos. Claro, y por eso quizá esta otra parte que termina de complementar a los personajes, que tiene que ver con esta necesidad que tienen de vivir cosas intensas, ¿no? Es decir, Santos quería vengarse, pero al primero que maltrata es alguien de quien no se debía, que no había hecho nada, ¿no? Pero necesitaba como este golpe de adrenalina de la violencia. Macarena claramente necesitaba la violencia como un acicate que permitía que incluso se excitara sexualmente, ¿no? Y Juriel, que parecía ser el más tranquilito, pues hacia el final, no voy a revelar el final, pero hacia el final de la novela se ve que también tiene una necesidad, esto que dices, Mónica, de vivir la vida y de irse con todo hasta sus últimas consecuencias. El final es sorpresivo un poco, no lo vamos tampoco a spoilear, pero al mismo tiempo pensaba yo qué cosas pasan en México para sobrevivir. ¿México te parece un país de sobrevivencia, de supervivencia? Cada vez más, y eso evidentemente me entristece, porque constantemente vamos perdiendo como los mínimos necesarios que requerimos para continuar, ¿no? Ajá. Es decir, al tiempo que la delincuencia se incrementa, el Estado de Derecho desaparece. Entonces eso nos va a acabar revirtiendo la ecuación, ¿no? Ya va a haber un desbalance, porque antes el uno se enfrentaba al otro. Y entonces el Estado se enfrentaba a la delincuencia, pero si el Estado ya está corrompido desde adentro, pero corrompido ni siquiera por un asunto de que los propios funcionarios hayan caído, sino porque
se decidió que de alguna manera el Estado empezara a funcionar diferente a lo que entendemos como el deber ser, ¿no? Y bueno, y sabemos que desde hace tiempo hay un altísimo porcentaje de crímenes que ni siquiera se investigan en México, ¿no? Y creo que de los delitos graves o de los crímenes graves, el 90 y tantos% nunca llegan a sentencia. Entonces, si vamos combinando todo eso, México se vuelve un país tristemente cada vez más difícil de habitar, ¿no? O sea, uno ya no solo tiene que estar mirando por encima del hombro todo el tiempo, sino que intenta uno como ver panorámicamente para saber de dónde va a provenir el ataque. ¿No lo ves mejor con el gobierno actual? Es que es muy difícil llegar a una conclusión positiva, no por el gobierno, sino por la progresión, ¿no? Es decir, cada vez estoy más convencido de que ningún gobierno basta para en 6 años arreglar las cosas, ¿no? Creo que estamos llegando a niveles, y no solo aquí, sino en Estados Unidos, en Argentina, en donde ya no solo se necesita un extraordinario gobierno con toda la buena voluntad del gobierno ideal que no existe, sino que se necesita más tiempo porque ya las cosas se han deteriorado demasiado, ¿no? Entonces, creo que como con todos los gobiernos siempre se pueden ver cosas buenas y siempre se pueden ver cosas malas. Evidentemente es un asunto que en los últimos 6 o 7 años se ha polarizado muchísimo al respecto. Y que siempre se tendría que hacer un análisis muy, muy, muy profundo, más allá de la opinión, si se está mejor, si se está peor. Pero la pregunta es quién o qué, y si el Estado, si la población, si todo el país, o si determinadas clases, determinadas personas, Y yo creo que lo que sí es constante es el deterioro, ¿no? Y las consecuencias de haber permitido ese deterioro durante tantos años. Cuando yo era niño recuerdo que decían, o cuando llegó Fox, es que se acabaron 7 décadas del PRI. Bueno, hoy estamos 4 décadas después, entonces ya llevamos un siglo y una década, ¿no? Y las cosas no solo no han mejorado, sino que siguen y siguen y siguen empeorando. Sí, una de las cosas que me di cuenta es que me robaron todos los documentos. Y empecé a darme cuenta de que toda la burocracia mexicana aumenta la corrupción. Nunca me había dado cuenta de eso. Llegó un momento que yo decía, bueno, me voy a Santo Domingo y me saco los documentos falsos. Esas cosas, ¿no? O sea, y digo, es increíble cómo la burocracia es igual a corrupción en un país tan burocrático. Sí. Bueno, yo leí la semana pasada la nueva novela de Imanol Canellada, Cuerpo sin nombre, y pues es de desaparecidos, ¿no? De desapariciones forzosas, y los padres de una chica desaparecida. En muy buena parte del libro, la novela trata de cómo los padres de una chica desaparecida se enfrentan a esa burocracia. Una burocracia que no era para conseguir un papel, que no era para conseguir la licencia, que era para denunciar la desaparición, ¿no? Y es aterrador cómo funciona. O sea, a veces nos ponemos contentos porque hay un par de trámites que son más sencillos, ¿no? Pero un par. De pronto, si uno necesita cosas un poco más complicadas, pero pues sí, la burocracia ya la criticaba Kafka, ¿no? Jorge Alberto Gudiño, siempre te digo que apareces cuando tienes una novela nueva. En ese sentido, ¿cómo ves el mundo literario para ti? Porque no apareces mucho, no sales mucho. No salgo mucho, en realidad. Hay un amigo mío que me dice que a mí me habría convenido ser un autor de otro siglo, de esos que firmaba con seudónimo y andar por la calle sin que nadie supiera que lo era. Y creo que, a ver si esto no es como darme un balazo al pie, pero es que me parece que gran parte del mundo literario hoy en día obliga a muchos autores a participar del espectáculo de lo literario para intentar convencer
¿no? Entonces hay presentaciones, hay ferias, y yo voy a algunas presentaciones y voy a algunas ferias, pero no lo intento todo el tiempo, ¿no? Además soy un tipo tímido e introvertido al que le gusta estar en su casa, entonces eso lo vuelve quizá un poco más complicado. No voy a cócteles, no hago talleres, no hago todas esas cosas que probablemente muchos de mis colegas hacen, y que además yo lo respeto muchísimo en el sentido de que pues, uno necesita ganar dinero de diferentes formas, pero, pero también hay que saber hacerlo, y yo en definitiva soy muy torpe para esas interacciones. Para ir terminando, ¿cómo se te ocurrió esta novela? ¿Cómo fue la historia? ¿Cómo empezaste a hacerla? Lo empecé a pensar en dos planos paralelos. Estaba pensando en esta posible, en la posible historia de un héroe que rescata a una chica de un intento de violación, por una parte, y al mismo tiempo estaba yo pensando en la primera escena de la novela, que tenía que ver con los mataron a todos. Y conforme iba yo avanzando para un lado y para el otro, me di cuenta de que en realidad formaban parte o podían formar parte de la misma novela, y de ahí que pues intentara pues iba a decir un protagonismo triple, ¿no? Porque más o menos eso es lo que sucede en la novela, en donde quería además hacer un par de cosas que me interesaban. Una, que los personajes tuvieran cierta ambigüedad, tanto moral como evolutiva, en términos de no poderlos definir con muchísima claridad. Y la segunda que me interesaba era que no todo quedara demasiado claro en la novela, no explicar de más, y para eso utilicé el narrador montado sobre Juriel, para que incluso algunas cosas que son como generales funcionaron un poco como un rumor, pero pues ha habido un par de lectores que me reclaman que si va a haber una segunda parte, porque necesitan, por ejemplo, mayor claridad hacia el final o cosas por el estilo, y justo eso, que me lo digan, me pone de buenas, porque era lo que quería evitar. Ahora, eso que tú marcas establece, creo yo, como un estilo tuyo, como un estilo propio. ¿Lo pensaste así? Ay, tengo otro amigo que decía que el estilo propio no es un acto no es un acto de voluntad, sino de sinceridad, ¿no? Entonces, pues creo que uno hace lo mejor que puede, y a veces le sale mejor y a veces no. Sí hay, evidentemente, una estrategia, y me pongo a pensar cuál será la mejor forma de contarlo, pero bueno, me tenía que salir yo de Susunaga y de esta segunda persona que Claro. me tenía yo tan presente. Y quería alejar del narrador anterior, que era un narrador que además hacía frases muchísimo más largas, más rebuscadas y demás. Entonces, sí me puse a planear un rato, pero me doy cuenta al final de que hay cierta estructura en la manera en la que construyo las frases, que hay cierta forma en la que se van desarrollando algunos personajes, o que se llevan a cabo algunas descripciones, que tendríamos que marcarlas como componentes estilísticos, ¿no? Y esos no necesariamente son voluntarios. Ahora, también es otra cosa que yo creo, no sé si das clases para hacer novela, pero me da la sensación de que esta novela tuya, Yo soy el otoño, le brinda a las mujeres como una posibilidad de escribir novelas así. No sé por qué. Pero es que me parece así, no sé por qué. eso sí te lo tendría yo que preguntar a ti, porque, No sé, no sé. porque No sé, siento que... te lo digo porque incluso teniendo la intención, no lo podría yo haber conseguido, ¿no? No sabría yo cómo hacerlo. Lo que pasa es que yo leyendo tantas novelas negras, incluso las de Manuel Canellada, como tú lo planteas, y es un escritor que me gusta mucho, siempre siento el hombre, siempre siento el género, siempre siento lo que ya sabemos que va a estar, digamos. Y en esta novela me sentí súper libre, que fluía, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, uy, podría escribir una novela como esta, pensando, ¿no? Que yo creo además que todos los escritores son buenos porque exhortan a los lectores a ser escritores, es lo que pienso con Julio Casares, ¿no? Entonces, me pareció eso.
Insisto, me parece muy, muy curioso. Probablemente sí haya elementos poco habituales Claro. en el género. Pero estaba pensando que sí hay novelas negras con mujeres muy fuertes, pero quizá no con, pero no sé, o sea, nada más pensando en cómo crear un argumento allí, muchas de estas mujeres se convierten como en femme fatal, ¿no? Que tampoco es lo que yo perseguía. Sí, como Yo creo que Como Paco Taibo que dice, en mis novelas hay muchas mujeres y qué sé yo, pero eso no tiene que ver con una idea de la mujer, digamos, es otra cosa. sí, sí, claro. No sé, quizá tenga que ver con eh, con esta multiplicidad de facetas que intento ponerle en concreto, creo que la que más tiene en la novela es Macarena. Entonces, en una de esas, como es el personaje que más evoluciona en un sentido estricto, ¿no? Porque a veces pensamos la evolución de los personajes como consecuencia de sus acciones, pero estas están medidas por la trama y no necesariamente hay un cambio a partir de la conciencia de ellos mismos. Y yo creo que Macarena sí es consciente de que está cambiando y de que está en una transición importante en su Sí, y vida. evoluciona en villana finalmente, por lo menos en una persona que no nos gusta, y eso también es importante, digamos, esta cosa de que la mujer sea fuerte, que sea la más límpida de todos, a mí no me resulta. Bueno, la última pregunta es que, por supuesto, escribiste esta novela sin pensar en la serie, sin pensar en nada, en la televisión ni en nada, pero al ser tantos personajes, ¿te parece que puede llegar a la televisión? Bueno, a mí me encantaría, sin duda, eh, eh, pero es un proceso que yo no hago, ¿no? Es decir, en Claro. algún momento me dijeron que querían hacer la película de Tus dos muertos, les dije que sí, por cierto, ya la acabaron, pero todavía no la veo, entonces están en ese asunto, pero les dije que sí, pero que yo no lo hacía, ¿no? O sea, Claro. que era, Ni guión ni nada. no. No. Y acá, no, básicamente no porque me considero incapaz de escribir guión, sino porque me considero incapaz de adaptarme a mí mismo, ¿no? O sea, como que ya, o sea, yo soy el otoño, es a lo que yo pude llegar con ello, ¿no? Si se puede llegar a otro lado, tiene que ser a partir de otra mediación, ¿no? Pero si alguien está interesado, yo encantado de que platiquemos y a mí sí me... Ahora, debo confesar por la experiencia de Tus dos muertos, que es raro de pronto toparse sobre todo porque en Tus dos muertos no había ninguna descripción de Susunaga, ¿no? Y de pronto un día me dije, él es Susunaga, y así fue como, ¿y ahora qué? Te lo presentaron, digamos. Te lo No voy a, presentaron. sí, no voy a poder dejar de pensar en él, ¿no? Entonces, bueno, a ver qué pasa. Muchísimas gracias, porque un No, gusto haberte entrevistado. gracias a ti, Mónica, siempre es un placer platicar contigo.